Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado incompletas. Bueno, lo primero decir que van a ser incompletas porque la estructura general de nuestras ecuaciones de segundo grado teníamos tres términos, tres parámetros, a, b y c, que uno de ellos multiplicaba x cuadrado. Este nunca puede ser 0, sino dejaría de ser una ecuación de segundo grado, pero el que acompaña a la x o el término independiente sí que pueden ser 0. Entonces, cuando no son completas, aparte de la fórmula que ya vimos en otro vídeo, se pueden emplear unos métodos más cortos que es interesante que los aprendamos. En el primer caso, la primera que tenemos ahí, x cuadrado igual a 4, nos falta el término b, porque bueno, este 4 podríamos pasarlo aquí como menos 4, sería c igual a menos 4, pero nos faltaría el término que multiplica a x. Insisto, con una b igual a 0, si usamos la fórmula tradicional, también lo obtenemos, pero es mucho más rápido si lo dejamos así, el término con x a un lado, el número al otro, y hacemos una raíz en ambos lados. Si hacemos la raíz de x cuadrado nos va a dar x, y si hacemos la raíz de 4, hay que tener mucho cuidado aquí de acordarnos de que hay dos posibles soluciones, porque hay dos números distintos que elevados al cuadrado dan 4. Uno de ellos sería el más 2 y otro de ellos, usando el menos, sería el menos 2. Ambas soluciones serían buenas para la ecuación. Vamos al segundo. El segundo tenemos 3x cuadrado igual a 48. Es un caso similar. En este caso es un poco más largo de resolver porque el término a no es 1, con lo cual haremos un paso más, pero vuelve a pasar lo mismo que antes. No tenemos término que multiplica a x. Con lo cual volvemos a dejar otra vez los términos con x a un lado, los términos sin x a otro, y como paso intermedio tendremos que dividir en ambos lados entre 3. O lo que decís a veces, el 3 pasarlo dividiendo. Haciendo cualquiera de las dos cosas, al final aquí me va a quedar un 16. ¿Vale? Dividimos entre 3. Ahora volvemos ya al paso de antes, solo me queda hacer la raíz en ambos lados. Aquí me va a quedar una x sola y al otro lado un más menos a raíz de 16. Bueno, como lo hemos hecho para que nos dé exacto, con la positiva nos va a dar más 4 y con la negativa nos va a dar menos 4. Vamos al apartado C. Aquí cambia la cosa. Tengo x cuadrado menos 12x es igual a 0. En este caso, siguiendo el esquema de las ecuaciones de segundo grado, me va a faltar la c. Cuando falta la c es un poco más complicado de entender y de recordar. Tenemos que hacer un factor común. El factor común se saca a la x. Fijaros que en el caso anterior es imposible hacer un factor común, no hay nada que se repita, pero aquí tengo una x que multiplica por sí misma y una x que multiplica a menos 12. Saco factor común a la x y dentro del paréntesis me queda un x menos 12, igual a 0. Y llega el momento clave para entender y así recordar más fácilmente. Tenemos que darnos cuenta de que cuando multiplicamos dos números cualesquiera, siempre que multipliquemos dos números, para conseguir que salga 0, o bien el primer factor es 0, o bien el segundo factor es 0. Es imposible hacer una multiplicación que dé 0 si alguno de estos dos no es 0. Entonces, como hay estas dos opciones, que el primero sea 0 o el segundo sea 0, eso lo aplicamos a nuestra ecuación de segundo grado, a estos dos factores, y decimos que o bien la x vale 0, lo cual ya me da una solución, o bien x menos 12, el otro factor, es 0. Es un poco más complicado de ver porque este factor es un binomio. Pero ahora llegamos a la solución, en este caso la segunda, simplemente con mover este menos 12 al otro lado o con sumar 12 en los dos lados. Fijaros, ¿lo habéis entendido? Porque si lo entendemos se recuerda mucho más fácil. Factor común y luego razonamiento que tengo aquí apuntado. Vamos al apartado D.
este apartado tenemos un paso intermedio que hacer, ¿vale? Voy a hacerlo directamente para que ocupe menos espacio. Los términos x cuadrado están separados y deberían estar juntos. Este lo puedo pasar sumando o sumar x cuadrado en ambos lados, es lo mismo. Al final tiene que darme 5x cuadrado más 45 igual a 0. Se parece a los apartados A y B, pero aquí tengo el término independiente puesto donde suele estar, a la izquierda. Mejor para resolver estas incompletas, como hemos hecho antes, es que el término independiente esté al otro lado, como si fuera una ecuación de primer grado. Igual a menos 45. Vamos a encontrarnos con que ahora dividiendo entre 5 en ambos lados, nos va a quedar x cuadrado igual a menos 9. ¿Vale? Aquí hacemos una división entre 5 en ambos lados o pasamos dividiendo. Y va a ser un caso un poco particular, porque al hacer la raíz, ahora nos va a quedar más menos la raíz de menos 9. ¿Qué pasa con esto? Es imposible conseguir que un número multiplicado por sí mismo dé menos 9, con lo cual no hay solución. Es un caso que también nos podríamos encontrar en las ecuaciones de segundo grado completas. Las raíces con radicando negativo no tienen solución. Y para acabar, vamos a hacer el apartado E, que tenemos otra vez que hacer un factor común, porque por lo que estoy viendo no tenemos término independiente. Si hubiera término independiente, tampoco podríamos hacer factor común, por eso tenemos que emplear la fórmula que es mucho más larga. Sacamos factor común a la x, que está multiplicando por un lado a 7x. Esto pensar que es 7 por x y por x. Con lo cual, si le quitamos una x, dividimos entre una x, me queda 7x. Y al 14x, si dividimos entre una x, que es lo que hace el factor común, queda menos 14. Igual a 0, llega el momento del razonamiento anterior. Tenemos que, o bien la x vale 0, voy a ponerlo en rojo como antes, ¿vale? x1 puede ser 0, y ya acabaríamos. Y abajo me queda un 7x menos 14, que es un binomio igual a 0. Esto tenemos que hacer un paso extra. Lo voy a hacer x2, lo voy a hacer de cabeza para que me quepa aquí. El 14 pasa como más 14, o sumamos 14 en los dos lados, decimos, y el 7 pasa dividiendo. 14 entre 7 me va a dar 2. Espero que os haya gustado.